Bienvenidos al mundo de Mork. Te pido que apagues la luz de tu cuarto, porque hoy hablaremos de Dennis Rader, conocido por su apodo BTK. Atar, torturar y matar. Este asesino serial solía ser detallista, dejando cartas después de asesinar a sus víctimas, con su distinguida firma de BTK. Entre 1974 y 1991, Dennis Rader fue el criminal más buscado y al que no pudieron detener hasta 30 años después de su primer crimen. La pregunta es, ¿quién iba a sospechar que sería un asesino que llegó a matar a 10 personas o inclusive más? Hoy te presentamos el aterrador caso de BTK Dennis Rader. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945. Es el mayor de 4 hermanos, en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos. Dennis, ya desde muy joven, fantaseaba con tortura, sadismo y muerte. Se menciona que era retraído, por lo que se le caracterizaba por ser un chico introvertido, callado y con muchos complejos. De niño, solía ser cruel con los animales, un síntoma clásico que muchos psicópatas muestran en su infancia. De 1965 a 1966 asistió a la universidad. Consecuentemente, pasó 4 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la que llegó a trabajar como técnico de aviación. Cuando concluyó sus servicios, se dedicó a estudiar electrónica y para funcionario de justicia. Su vida en el matrimonio comenzaría en casarse en mayo en 1971 con Paula Diet, con quien tendría un hijo y una hija. De 1972 a 1973, Rader trabajó como embalsamador en una compañía. Fue empleado de un supermercado y posteriormente a eso se convertiría en un agente de seguridad privada para la compañía ADT, encargada de colocar alarmas en locales y comercios. Era miembro de una iglesia luterana. Como dato curioso, en aquella iglesia asistían alrededor de 200 personas que habían asistido allí. Y lo más curioso es que Dennis Rader asistió allí por 30 años aproximadamente. Y también había sido elegido presidente de la congregación, además de trabajar como líder en una organización de Boy Scouts. Pero tras ser despedido, poco a poco empezó a mezclar sus fantasías con la realidad. Tenía una profunda obsesión por el bondage, que significa prácticas sexuales donde una persona accede que otro individuo pueda ejercer poder y dominio sobre éste dentro de un contexto sexual, siendo masoquista. Dennis se dedicó a vagar con su coche por las calles vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Se lo tomaba con calma, no dejaba nada al azar. No era un hombre imprudente, quería que todo saliera bien. Pasaba horas y horas observando su comportamiento y la seguía durante minutos. Apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a sus buzones para conocer sus nombres, hasta que finalmente seleccionó una familia entera, los Otero. Todo empezó una mañana de enero de 1974. Dennis Rader se compró una ropa especial, un arma para intimidar, una máscara para ocultar su identidad, sogas y esposas, entre otras cosas. Las víctimas serían la familia Los Otero, que fue asesinada en pleno día. La policía los encontró a todos atados de pies y manos, y su hija pequeña colgaba de una viga. Ese mismo año, mató a Catherine Bright, apuñalada y estrangulada. Intentó matar a su hermano Kevin, a quien disparó 2 veces.
pero quien se salvó milagrosamente. La policía no relacionó los casos hasta 9 meses después de este segundo crimen. Todo esto pasó cuando Ryder envió una carta después de que un hombre confesara ser el autor de los asesinatos. Dennis Ryder, para desmentirlo, llamó a una periodista que acudiera a la biblioteca pública principal de la ciudad y buscara un libro titulado Ingeniería Mecánica Aplicada. En él había una carta con detalles que solo el asesino podía conocer, y se bautizaba a sí mismo como el asesino BTK. Atar, torturar y matar. Después de estos asesinatos, le siguieron 2 más, y tras ellos, BTK se ocultó durante varios años, despistando a la policía en su línea de investigación. Después de eso, el estado de Kansas tuvo tranquilidad hasta que el 17 de marzo de 1977, BTK regresó. Entró a casa de Shirley Vine. Ese día, 2 de sus hijos se quedaron en casa en vez de ir a la escuela. Cerca del mediodía, un hombre llamó a la puerta y se abrió paso a la fuerza, apuntándoles con un arma. Encerró a los niños en el baño. Minutos más tarde, los niños consiguieron salir, pero encontraron a su madre muerta, atada de pies y manos en la cama, con una bolsa de plástico en la cabeza. Después de este asesinato, la policía dudó si se trataba de BTK, pero el periódico recibió una pequeña ficha con un poema que empezaba diciendo: Ricitos de Shirley, marchítense, pero sean míos. Dentro de la carta explicó por qué no había matado a los pequeños. Su intención era hacerlo, pero una llamada telefónica le salvó la vida. El aviso del siguiente asesinato lo mandó él mismo, BTK, el 9 de diciembre de 1977, llamando desde una cabina telefónica situada a unas 6 manzanas de la comisaría, donde mencionó una dirección y añadió: Nancy Fox, encontrarán un homicidio. La policía, al recibir la llamada, inmediatamente comenzó a rastrear la cabina de donde se había efectuado la llamada, pero no encontraron nada. Posterior a eso, acudieron a la dirección y encontraron a Nancy Fox en su casa, muerta. Estaba semidesnuda. La habían estrangulado con una media de nylon. La policía, nuevamente, no relacionó el asesinato con BTK hasta que una cadena local Channel recibió una carta. En este comunicado decía que sus actos estaban motivados por un demonio y se comparaba con Jack el Destripador, el estrangulador de Hillsides y el hijo de Sam. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Vuelvo a casa y sigo mi vida como los demás, y así haré hasta que vuelva a entrarme la inquietud. Siento que esto le pase a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cuerpo, entra en mi cerebro. No sé, quizás ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. Estas fueron las palabras del asesino BTK. Nuevamente, pasó cerca de un año y no se supo nada de él. Una noche de primavera de 1979, Frank Dake, de 63 años, llegó a su casa a las 11 de la noche y se encontró con que habían entrado ladrones, por lo que llamó a la policía, quienes no tenían la más remota idea que se trataba de BTK, hasta que Frank recibió un sobre
con las joyas que le habían robado, un dibujo hecho por el intruso y un poema. El poema contaba lo mucho que se había decepcionado al ver que Frank llegaba tarde aquella noche. Tenía la intención de matarla. Le dejó una nota en la que decía: alégrate por no haber estado aquí, porque yo estaba. Sin embargo, en abril de 1985, BTK volvió a atacar. Esta vez a Marin H. Después de matarla, se llevó su cuerpo a la iglesia, la fotografió en varias posiciones y después se deshizo del cadáver. 3 años después, 1988, BTK acabó con la vida de 3 miembros de la familia Faker, que al igual en sus crímenes anteriores, avisó por carta a la policía y a los medios. Su última víctima fue Dolores Ann Davis, quien fue asesinada el 19 de enero de 1991. Dennis consiguió ocultarse hasta el 2004. Ese año, un periódico de Kansas publicó un artículo sobre el 30 aniversario sobre la familia Otero, sentenciando que aunque el caso seguía sin resolverse, ya nadie se acordaba del asesino BTK. Este lastimó su ego, tanto así que BTK comenzó a enviar paquetes con objetos que él tomaba de las escenas de sus crímenes como recuerdos. En una de estas, se encontró con un disquete que contenía información sobre Dennis Rader. El FBI logró obtener la primera muestra de ADN, pero lo increíble de todo esto, BTK estaba tremendamente crecido. Sus cartas eran cada vez más duras y provocativas. En una de sus últimas cartas, afirmaba que la policía de Kansas era tan torpe que, aunque les enviara un disquete con archivos, serían incapaces de pillarlo. Pero el 16 de febrero del 2005, llegó el disquete. Lo que debía ser la gran muestra de superioridad de BTK se convirtió en su mayor error. El asesino estaba convencido de que el disco era irrastreable, y bien podía haber sido, pero la policía encontró un fichero de Microsoft Word borrado en el disco. Allí, en los metadatos, encontraron 2 cosas. El último usuario en modificarlo había sido Dennis, y la licencia parecía ser de una iglesia luterana. En ese momento, los investigadores hicieron lo que haría cualquier persona en su lugar: buscarlo en internet. Y apareció Dennis Lutheran Church, Wichita. Dio un resultado Dennis Rader, presidente consejo local de la iglesia luterana. Pero las pruebas no eran concluyentes para detenerlo. Todo era circunstancial. Se enteraron de que había una muestra de ADN que la hija había dejado en la clínica de la Universidad de Kansas, donde estudiaba. Pidieron una orden para poder compararla con el ADN de las uñas de una de sus víctimas, y descubrieron una coincidencia familiar. Era lo que les faltaba. Dennis Rader fue arrestado el 25 de febrero del 2005, y el 18 de agosto de ese mismo año fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, es decir, cerca de 75 años en la cárcel. Sin duda, haber atrapado a este criminal le costó mucho su ego, porque muchos querían darse el crédito de ser el BTK. Solamente así, este asesino en serie pudo ser capturado. Esperemos que te haya gustado este video. Te saluda Mork y te invita a suscribirte a mi canal y darle like a la campanita para que te puedan llegar notificaciones nuevas sobre próximos videos. Que pases buenas noches.